Está ingresando. Vamos a dejarles un poco más de tiempo y a medida que ingrese la gente, esperamos que todos estén aquí ahora. Ok, vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos que están con nosotros de todas partes del mundo. Soy Satish Mishra. Una bienvenida cálida para este cuarto webinario focalizado en la configuración del mercado. Hemos empezado esta serie sobre la configuración del mercado. Hemos examinado diferentes aspectos que afectan la configuración del mercado para las tres tecnologías de asistencia. El tema que vamos a explorar hoy día es uno de los aspectos del mercado que está ah, abandonado, que es el comercio global. La pregunta, ¿qué significa el comercio para tecnologías de asistencia y cómo se pueden elaborar políticas para ayudar? En el webinario de hoy día vamos a lanzar los resultados de las tecnologías de asistencia y el documento que va a dar recomendaciones para ayudar a elaborar y formular políticas. Para el webinario de hoy día vamos a agradecer la alianza con la Unión Europea para ayudarnos con los mercados de las tecnologías de asistencia y los socios que han hecho investigación, la Instituto de Medicina Física, Rehabilitación del Hospital General de la Facultad de Medicina de Sao Paulo. El webinario es de 60 minutos y vamos a terminar a las 17 horas en Europa Central. Favor a apagar su micrófono. Está traducido en francés, español y también al portugués. Entonces hay que escoger su opción en la parte inferior de la pantalla para tener acceso a los diferentes idiomas y la interpretación. Los subtítulos están disponibles en inglés, ruso, árabe, chino y los otros idiomas que ya tenemos aquí. Y se puede también tener acceso a esos subtítulos por medio del link en el chat. Para alguna pregunta que pueda tener durante el webinario, favor utilizar la función del chat. Tenemos miembros del equipo que van a responder a sus preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Si no podamos contestar a todas sus preguntas, vamos a hacer un seguimiento de cada uno de ustedes para responder a sus preguntas. Y si también mandar comentarios o preguntas o retroalimentación y quisiéramos escuchar todos sus comentarios. Y finalmente sería bueno de tener una foto virtual si fuera posible. Y si la gente puede prender su cámara ahora para que podamos tomar una foto de la pantalla con todos sus rostros. Tengo 30 segundos para hacerlo y voy a darles 10 segundos para prender su cámara para estar en la pantalla y tomar la foto de nosotros. Bueno, estamos listos. Vamos a tomar la foto. 3, 2, 1. Creo que hemos captado la foto y casi todos los rostros. Muchas gracias por su ayuda. En el webinario de hoy día vamos a escuchar a la AT-Scale de la Comisión Europea y luego una presentación de los resultados de la evaluación comprensiva sobre el ambiente comercial para ayudar con las tecnologías de asistencia y luego insumos de colegas y socios que están trabajando en el comercio internacional, impuestos, aspectos fiscales y también asegurar el acceso a productos de asistencia
asequible, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. Hubiéramos tenido el representante del gobierno de Kenia, pero el representante tuvo una emergencia. No sé si va a poder unirse a nosotros. Al final del webinario vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, voy a invitar el director general y ejecutivo para sus palabras de abertura y cómo eso funciona y contribuye a asegurar el acceso a tecnologías de asistencia para los que necesitan esas tecnologías. Gracias a ti, estimados colegas, socios y amigos. Es un gran placer para mí estar aquí y darles la bienvenida a este cuarto webinario para esa serie sobre configuración del mercado para el sector de las tecnologías de asistencia. Es un tema muy importante actualmente a medida que el mundo está pasando a través de cambios geopolíticos importantes relacionados con el comercio. Por lo tanto, es un tema muy importante y oportuno ahora. En paralelo a esos cambios enormes que hemos visto estos últimos 2 años en el mercado y el comercio, hay una mayor, cada vez más creciente demanda para asistencia, ayudas de asistencia, es decir, tecnologías de asistencia. A pesar de ese crecimiento hoy en día, sin embargo, como ustedes ya lo saben, en promedio, 1 sobre 10 personas que necesita tecnologías en los países de bajos o medianos ingresos tienen acceso a los dispositivos que necesitan o los servicios que necesitan. Muchos sondeos realizados. ¿Cuál es el desafío para recibir esas tecnologías? Ellos dicen que es unánime, es que es el problema de la asequibilidad y uno de los motores de la asequibilidad está relacionado con las barreras del comercio. Por lo tanto, lo que queremos hablar hoy día, en lo que queremos focalizarnos, es por qué es tan importante el comercio para ese acceso. ah, las estructuras fiscales y los volúmenes de comercio, cómo podemos asegurar un cambio positivo para que sean más asequibles esas tecnologías. Hemos trabajado con nuestros socios en esa investigación y estamos muy entusiasmados para compartir nuestros resultados hoy día con usted. Este informe técnico sobre el comercio internacional da un paso para desmistificar lo que pasa en este mundo y habla de los obstáculos complejos que impiden flujo para esas tecnologías de asistencia para que las personas que la necesitan puedan tenerlas y presenta los resultados de forma fácil y entendible para repetir nuestros agradecimientos a la Unión Europea por habernos ayudado en este trabajo y su compromiso en este sector. Y quisiéramos agradecer el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de la Facultad de Medicina de Sao Paulo para su investigación en ese tema. Y queremos agradecer el grupo de asesoramiento sobre accesibilidad y comercio por su orientación a través de todo el estudio. Y también quisiera agradecer los ponentes y los contribuyentes. Son sus esfuerzos que han permitido que este trabajo haya sido posible. Para terminar, sí hay un mensaje que quisiera transmitir y que queremos que todo el mundo escuche hoy día en esta discusión. Sé que la tecnología de asistencia no es un tema solamente social o de higiene o de salud, es un tema de comercio y tenemos que utilizar esa perspectiva para entender. Estamos escuchando sus ideas y sus compromisos para elaborar esta agenda. Es el inicio de un diálogo corriente sobre
el comercio internacional y las tecnologías de asistencia. Gracias, Pascal, y gracias por la énfasis sobre la demistificación de los problemas del comercio internacional, ya que ese entendimiento sobre el comercio y el mercado puede ayudarnos. Entonces voy a agradecer, pasar la palabra a Lord, que trabaja en protección social para la Alianza Global en la Comisión Europea. Laura, usted tiene la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Entonces, estimados colegas, socios, damas y caballeros, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Es gran placer para ver tantos con nosotros hoy en día. La inclusión de la discapacidad es un elemento central de la Unión Europea y la Comisión Europea. Al principio de este mes hemos hablado de la estrategia para mejorar, para una estrategia que sigue hasta el año 2030. El link está en el chat si quieren examinar nuestra nueva estrategia. Ese motivo es para aumentar la estrategia con un enfoque más fuerte para entregar eso en el campo para que la gente tenga acceso. Estoy convencida que tenemos ese compromiso para asegurar un buen resultado y un buen impacto. Quería compartir eso con esta comunicación. La inclusión de la discapacidad es una obligación bajo la Convención de Naciones Unidas para personas con discapacidad y la Agenda de 2030 de ONU, sobre todo de no dejar a nadie. Entonces, la inclusión de la discapacidad no está separado o como un tema marginado, es íntegro a cómo aseguramos el desarrollo y el crecimiento sostenible. Y las tecnologías de asistencia aseguran que eso puede volverse real. Con personas con discapacidad, el acceso a dispositivos, audífonos y diferentes soluciones van a permitirles a participar en el trabajo y también en procesos democráticos. Las tecnologías de asistencia permiten la autonomía, la dignidad y dan oportunidades iguales. Sin embargo, el acceso es desigual, como escuchamos de Pascal. El resultado, millones de personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, gente en sectores rurales y que están viviendo situaciones de pobreza, no pueden realizar sus derechos y cumplirlos. Con base en la Comisión Europea, las tecnologías de asistencia no es un tema social y de salud, pero también es un tema de comercio. Y estoy repitiendo lo que hemos ya dicho. Es parte de los derechos humanos, es una parte, el impacto social no se puede denegar y permite que las personas pueden contribuir al crecimiento global y la inversión en personas con discapacidad es una verdadera inversión, no solamente para el bien de la sociedad, también para la economía. Han escuchado la Gateway Global, es la estrategia de la Unión Europea para tener conexiones duraderas con nuestros socios y países. Queremos movilizar una inversión calidad para asegurar una transición, más bien dicho, una transformación equitativa. Queremos integrar la agenda social con la económica para hacer inversiones en la infraestructura y asegurar altas normas para la gobernanza. Y dentro de este marco vemos una buena oportunidad para apoyar ecosistemas que puedan ampliar la disponibilidad y la asequibilidad de esas tecnologías en cada país. El informe habla de esta oportunidad, examina cómo políticas de comercio y prácticas pueden influenciar la calidad de esas tecnologías. Podemos identificar dónde están
los embotellamientos, asegura un mejor ambiente y dar información sobre buenas prácticas. Eso es valoroso porque identifica dónde la acción focalizada puede tener buenas soluciones y resultados. Tenemos que trabajar en alianzas con el gobierno y organizaciones de la alianza. Tenemos que reducir las barreras para asegurar el acceso a los productos de asistencia, integrar esas tecnologías en los trabajos de protección social, apoyar el acceso al mercado para tecnología, para los productores de tecnologías de asistencia, incluyendo los europeos, pero también fortalecer los fabricantes locales y su capacidad y asegurar que las organizaciones representativas están presentes en todas las etapas de ese trabajo. Quiero hablar de este último punto. No se puede decidir algo para esas personas con discapacidad si no participan. Y es un principio que tiene que orientar nuestros esfuerzos para darles acceso, empezando desde el principio de todo el proceso de ese trabajo. Quisiera agradecer a H-Scale y también a nuestros colegas en Brasil. Muchas gracias y todo el equipo que han elaborado este informe y todos los expertos que han participado. Su trabajo nos ayuda a pasar del compromiso político a acciones coordinadas y basadas en datos. Entonces, quisiera que promover ese compromiso, participar y compartir sus experiencias en la Comisión Europea. Queremos identificar juntos con ustedes cómo podemos acelerar el progreso y que las personas con discapacidad en países de medianos y bajos ingresos puedan tener acceso a las tecnologías de asistencia que puedan necesitar para participar en su sociedad y en su economía. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber enfatizado la prioridad para la Comisión Europea, para la inclusión de las personas de discapacidad y las tecnologías de asistencia y asegurar un mejor acceso y también hacer la diferencia en ningún acceso y un poco acceso. Y gracias por hablado de los mecanismos financieros y también de hablar de oportunidades para asegurar un mayor mercado para esas tecnologías. Entonces, una vez más, gracias. Invito a Vinicio Ramos y Natalia. Vinicius es el director ejecutivo y Natalia es la asociada para la Instituto de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, en Brasil. Vinicius y Natalia estaban a la cabeza del equipo y van a mostrar los resultados claves y las recomendaciones que salen de ese trabajo para que puedan compartir esos resultados con todos nosotros. Vinicius y a Natalia, ustedes tienen la palabra. Gracias. Es un nombre largo, pero quisiera destacar que estamos colaborando juntos en este trabajo para asegurar acceso a esas tecnologías. Es por eso que en el hospital nuestro tenemos un grupo de investigación que está trabajando sobre el terreno para asegurar un mayor acceso a esas tecnologías. Entonces, y quisiera agradecer a todo el mundo. Quisiera hablar de la dimensión del estudio y Natalia va a presentar los resultados del estudio y voy a hablar de nuevo para poder hablar de las recomendaciones claves. Para Pascal y Lord ya han hablado sobre la importancia de este punto. Entonces, la necesidad de las tecnologías es enorme, pero hay bajos niveles de acceso. Entonces, cuando nos falta fabricantes locales, y eso es la regla, no la excepción, encontramos que las importaciones son claves para
poder tener una mayor disponibilidad para que la gente pueda tener acceso a ellos. Y tenemos diferentes capas de barreras que sean problemas de acuerdos de negocio, acuerdos de comercio, y tenemos que asegurar que los países pueden beneficiar de un mayor comercio en eso. Pero también los impuestos, los sistemas fiscales impiden el comercio, y también el aspecto de transporte logístico, los puertos y los diferentes medios de transporte. Lo que hemos concentrado en este trabajo es cómo podemos abordar esos barreras para que los fabricantes están concentrados en unos pocos países, y muchos países del mundo van a depender de las importaciones para tener acceso. La dimensión de nuestro estudio se enfocaba en algunos pocos productos de asistencia, audífonos, dispositivos, sillas de ruedas y otros productos de asistencia. Esa es la escala que estamos examinando, y nos enfocamos en esos porque pudimos hacer un seguimiento de la información y utilizar los códigos que utilizamos a nivel internacional para hacer un seguimiento de cada producto en el comercio internacional. Y cómo estos productos tienen códigos, y asegurar el nivel y la calidad de la información. Era un estudio que hemos utilizado para examinar los diferentes niveles a través de la región, pero tuvimos un enfoque sobre Egipto, Kenia, Mozambique y la República Democrática del Congo, o República del Congo. Cuando entramos en cada país para obtener mayores detalles, y hubo un informe técnico que se publicó, pero estamos dando solamente una perspectiva general del informe técnico. Quisiera destacar que no hemos examinado toda la cadena de provisión. Entonces, hemos enfocado en las importaciones y sobre la distribución. No estamos viendo los costos de fabricantes y sus implicaciones. Estamos examinando en la parte media del proceso y cómo los aspectos del comercio internacional se pueden destacar. Hemos utilizado un enfoque de métodos híbridos. Teníamos un análisis de comercio con base en datos, y también teníamos datos cualitativos, y también acceso a los productos de salud en general, y también tecnologías de asistencia si estaban disponibles. Y teníamos un marco analítico que nos permitió hacer comparaciones a través de los diferentes países, y consolidamos los datos que se encuentran en el informe técnico, e intentamos que sea más entendible y participativo como sea posible. Tuvimos más de 40 expertos con entrevistas, un grupo técnico, y hubo revisiones después de eso. Como había indicado anteriormente, mucho de ese trabajo estaba basado en el sistema armonizado de códigos para hacer el seguimiento de los productos de ese proyecto. Y Natalia les va a mostrar cómo se puede mostrarles a nivel desagregado. Muchas gracias, Vinicio. Y buenos días a todos. Soy Natalia, soy uno de los investigadores en este equipo, y voy a mostrarles los datos claves de nuestro proyecto y dar una perspectiva general de los flujos en África. El primer aspecto que quisiera destacarse que el continente africano tenemos importaciones de audífonos, prótesis, lentes y sillas de rueda, que 6.5 millones entre 2016 y 2023, y eso representa solamente 1%
del monto global. A la izquierda pueden ver la parte de las importaciones globales y el porcentaje de la población mundial. Y África está en la parte inferior, que representa solamente 1% del nivel mundial. Y al mismo tiempo tenemos el continente africano que depende del mercado externo para sus importaciones. Entre 2016 y 2023, representaba solamente 3,6% de 18 productos de asistencia en el continente. Vemos que Dinamarca es el exportador principal para África. Y China también está a la cabeza como el exportador de lentes y de sillas de ruedas al continente africano. Entonces, el aspecto segundo que quisiera destacar es el régimen de aranceles. Y tenemos aranceles sobre lentes de hasta 30%. Y hay ciertas exenciones para prótesis y sillas de ruedas, pero sin embargo para lentes no hay rebajas para aranceles que pueden alcanzar hasta los 30%. A la izquierda pueden mostrar el promedio de los aranceles de estas tecnologías: 1,4% para audífonos, 1,6% para prótesis y ortosis, 8,4%, 1,8% para sillas de rueda y 8,4% para lentes. Y la principal razón de eso es que los lentes están clasificados con bienes de consumo o de lujo. Es por eso que hay aranceles más elevados. Pero para sillas de ruedas hay un arancel de 0 a 5%, pero para lentes es hasta 26%. A la derecha podemos ver el arancel promedio para audífonos y lentes y sillas de ruedas para los 15 primeros países de África. Podemos ver que la gráfica muestra algo mucho más alto que los aranceles para otras tecnologías de asistencia. Y ahora podemos ver cuál es la estructura fiscal en algunos países. Y por lo que se refiere a la estructura de tecnología asistiva, tenemos aquí el mecanismo del VAT o del IVA, del impuesto al valor agregado, y vemos acá otras características que tienen cero aranceles y para equipo prioritario. Sin embargo, vemos que el tratamiento para las ayudas auditivas es distinto. Aquí vemos los mecanismos para 5 países distintos y vemos que si la prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas auditivas están exentos, los anteojos están sujetos a IVA. Y cuando hacemos un desglose del costo de todos estos aranceles y comisiones e impuestos, vemos que pueden llevar el precio a 1,6 veces el precio ex fábrica. Entonces, si se aplican las mismas exenciones de aranceles y de impuestos a todas las ayudas auditivas, las prótesis y las or- ah, órtesis y sillas de ruedas en Kenia y se hicieran ese mismo tratamiento a los anteojos, el IVA sería de cero. Entonces aquí podemos ver el precio de importación a Kenia. Este es el precio ex fábrica más 25% de costo de la logística, más el 10% de las tarifas de importación y después el 16% del IVA. En este escenario, después del paso por aduana, es 1,6 veces el precio ex fábrica. Pero en la figura a la derecha de la presentación tenemos el costo de
los auxiliares auditivos a Kenia. Entonces tenemos el precio ex fábrica más el 25% de logística. Entonces, en este escenario, el costo es de 1.25% el precio ex fábrica ya una vez que pasó por aduanas. Y aquí estamos viendo el rol de los acuerdos de comerciales con tratamiento preferencial. Los PTAs son acuerdos entre países aliados que ayudan a reducir los aranceles en algunos artículos seleccionados. Y nosotros acá encontramos 12 PTAs que ayudan a reducir aranceles en el continente africano. Y vemos que que funcionan para ayudar acceso a la tecnología asistiva en el Congo. Congo ha mostrado un aumento significativo en las tecnologías asistivas para los miembros de su asociación. El primer escenario es entre 2014 y 2018, donde antes de que el contrato o que el acuerdo comercial de la AFTA se aplicara, las importaciones llegaban apenas a 2.4% del total de las importaciones a Congo, pero en los siguientes 5 años, después de que se instrumentó el acuerdo entre 2019 y 2023, la cantidad de importaciones saltó a 26.1%. Y por último, en nuestro estudio también hemos mostrado algunos ejemplos de países africanos que han logrado que haya progreso en las importaciones mediante la reducción de impuestos. Y se ha hecho una priorización muy importante de la tecnología asistiva. Y todo empezó cuando el Ministerio de Salud creó un grupo de trabajo de tecnología asistiva multisectorial con distintos aliados y otras partes interesadas. En conjunto desarrollaron una estrategia nacional y una lista de productos prioritarios que fueran importantes para su contexto nacional. Fue así que construyeron una lista de 55 productos que 5 de ellos venían de contextos específicos, o sea, 5 productos eran del contexto específico y 50 de la lista de la OMS. Después también tuvimos organizaciones de personas con discapacidades, u OPDs, que pusieron de manifiesto el impacto de los impuestos y los aranceles en el acceso a la tecnología asistiva. Y como resultado de esta incidencia y de este grupo de trabajo de tecnología asistiva, la autoridad tributaria de Zimbabue eh, decidió que un sacrificio fiscal era aceptable y entonces las exenciones se alinean con objetivos sociales más amplios y como resultado se modificaron los reglamentos del IVA y el gobierno eliminó los impuestos a la importación de productos prioritarios de tecnología asistiva para las organizaciones de personas con discapacidad registradas. Estos son los resultados de nuestros estudios y algunos ejemplos que ayudan a ilustrar los datos que hemos mostrado. Por supuesto, una vez que veamos el reporte, podemos tener podemos brindar un análisis más amplio de los datos que hemos presentado. Sin embargo, hoy solo queríamos presentarles la información más general. Pues muchas gracias, Natalia, por compartir los puntos más sobresalientes de nuestros resultados y bueno, queríamos compartir con ustedes todo lo que fuera posible y por eso también con el apoyo de nuestros colaboradores hemos desarrollado
estas cuatro recomendaciones. La primera es llevar a cabo un análisis costo-beneficio de los ingresos tributarios y que se pueda ver que se tiene un beneficio mucho más grande para la población que lo que representa el sacrificio fiscal que se hace. Después, hay que hacer que estas ah, regulaciones se apliquen porque existen en papel, pero no se aplican y estamos buscando ver cómo hacemos soluciones para eso. Como ya mencioné al inicio, también es importante tener sistemas homologados que reflejen a los productos asistivos que están en el mercado y que podamos rastrear esta información. Hay solamente un sistema homologado para auxiliares auditivos, hay tres para sillas de ruedas y hay otros para órtesis y prótesis y todavía más para los anteojos y las gafas. Entonces, no nada más ocasionan más discriminación, sino que a veces hace muy difícil compararles y poder tener un sistema homologado y poderle presentar algo a la Unión Mundial Aduanera para hacer que estos costos sean menores. También tenemos productos que son esenciales y que han estado dentro de las listas prioritarias para que los distintos sectores y el gobierno faciliten el acceso a los productos de esa lista. Y otra recomendación es que debemos capacitar a los funcionarios y a los oficiales para que conozcan estos productos y que las exenciones les apliquen adecuadamente. Esto depende de que como ya dije, los funcionarios estén debidamente capacitados. Y esta es una recomendación muy amplia que es alinear las políticas comerciales con la estrategia de producción regional, porque de esta manera es como combinamos el acceso a la industria local y porque muchas veces queremos que la industria local también haga estos productos. Entonces, la forma en que hemos trabajado es con aranceles comunes en todos los países a través de los acuerdos comerciales preferenciales y entonces tener un enfoque regional para los productores locales y para que también se puedan beneficiar de las economías de escala al trabajar todos los países de la región en conjunto. Esto funciona bien para los ah, productores y fabricantes de la industria privada, aunque si bien necesita que todo el mundo conozca el mecanismo, pero también es importante que los usuarios finales conozcan estos acuerdos para que sepan que pueden solicitar, porque muchas veces los beneficios son o se perciben solamente para una de las partes y no para los usuarios finales o para los fabricantes, pero puede ser para ambos. Y también es muy importante que se puedan coordinar los distintos sectores y que los usuarios puedan participar ah, para decidir qué es prioridad, qué es lo que hay que priorizar, lo que ya es prioridad y cuáles son los beneficios que se pueden obtener por el acceso. Es decir, hay que invitar a todas las partes interesadas a que participen en estos esfuerzos y espero que hayamos podido compartir todo nuestro trabajo, todas las conclusiones de nuestro trabajo y estamos abiertos a sus preguntas, por supuesto. Bueno, gracias Vinicius y gracias Natalia y gracias por presentar los hallazgos de esta evaluación y estas recomendaciones tan claras para hacer la tecnología más asequible. También resalto el punto que dijiste de que es importante asegurarse que las exenciones existentes sean aplicables a nivel país. Y este estudio estuvo hecho con algunos países seleccionados en África, pero los resultados pueden aplicarse a todos los países.
donde se hagan importaciones de tecnología asistiva. Ahora vamos a invitar a otras instituciones participantes en el ecosistema de la tecnología asistiva. Y bueno, quisiera invitar a la Agencia Intergubernamental de Desarrollo y Comercio de Naciones Unidas. Y le doy la bienvenida a Ralph Peters de UNCTAD, y él es el jefe de la rama de análisis comercial de la División de Productos y Comercio Internacional. Ralph, nos gustaría que nos hables acerca de los esfuerzos que se están haciendo, y también si nos puedes hablar de otras lecciones de otros sectores que nos pueda ayudar a reducir los impuestos en la tecnología y que podamos aprender de ello. Eso también sería de gran beneficio. Ralph, por favor. Muchísimas gracias. Y permítanme empezar por felicitar al equipo detrás de esta nota de política pública y el informe técnico, porque son eh, visiones muy importantes que permitirán tener un comercio más justo y más incluyente. Voy a hablar acerca de los esfuerzos que hacen las organizaciones ah, comerciales internacionales. Vemos cómo estamos dejando de tratar a las discapacidades como un tema social para tratarla ya como un tema de economía. Y también hay que subrayar que la inclusión de las discapacidades en el comercio sigue siendo un tema muy importante para las distintas organizaciones. Y si bien se ha logrado un avance, debemos seguir estableciendo los fundamentos para las políticas públicas, y en este contexto resulta muy alentador ver que para octubre de 2025, en el Consenso de Ginebra, se logró un hito, porque por primera vez en la historia se incluyó un párrafo específico operativo sobre inclusión y comercio para las cuestiones de la discapacidad de carácter obligatorio para todos los estados miembros. Entonces, aquí quisiera yo mencionar el trabajo que ha hecho Graham Mott, que es mi colega que está aquí en esta reunión para apoyar a los estados miembros. Las organizaciones internacionales brindan una perspectiva distinta a esta agenda. Primero, para poner de manifiesto el trabajo analítico. Por ejemplo, el trabajo de UNCTAD ahora para poder hacer clasificación de datos y ponerlos a su disposición y poder hacer una medición y un análisis de los productos asistivos e incluirlos en una lista que ayudará a mejorar el análisis comercial y y la integridad de este análisis para poder informar a los formuladores de políticas públicas y tomadores de decisiones. Además, tenemos algunas medidas que, si bien los aranceles se han reducido durante los últimos años, y ha habido cambios debido a las medidas de alto nivel que se han tomado, pero y también hay otras medidas no arancelarias que son factibles, y hay distintas maneras de medir cómo los aranceles afectan a la tecnología asistiva y que pueden ser todavía peores que los aranceles. Por otro lado, también hay algunos marcos regulatorios, procedimientos aduanales y otro tipo de política que se puede implementar para permitir el comercio de las tecnologías asistivas. Quizá se está haciendo ya este trabajo, pero se debe hacer de una manera más coordinada y organizada. Tenemos un grupo que se estableció en 2003 y lo hizo la ITC, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, también la Organización Mundial del Comercio, la UNCTAD, que convoca a que pasemos de hacer esfuerzos fragmentados a hacer acciones
integrales. Pero no nada más se trata de coordinación, se trata de fortalecer las políticas públicas, se trata de ayudar a resolver los temas de fragmentación gubernamental en esta área y así podemos determinar prioridades de tal manera que garanticemos que la inclusión de los temas de la discapacidad se incluyan desde el inicio en el trabajo. Por otro lado, convoca a un cumplimiento conjunto y a la colaboración. Ya nuestro grupo de trabajo ha colaborado y reuniendo expertos de distintas organizaciones y ha aumentado la visibilidad de esta problemática. Y por otro lado, también se fomenta el intercambio de conocimiento. Y aquí es en donde tratamos de zanjar las brechas que todavía siguen existiendo. Somos una plataforma donde podemos compartir metodologías, evidencia y experiencias para poder construir un entendimiento en común. Además, apoyamos el trabajo de grupos de trabajo que miran hacia el futuro, o sea, prospectivos, y lo que pretendemos es poder escalar la cooperación y el impacto de la colaboración y la cooperación. También es importante colaborar con los Estados miembros para asegurarnos que este trabajo se traduzca en cambios en las políticas públicas a nivel nacional y regional. Lo más importante es que la cooperación es esencial, particularmente en cuanto a las restricciones de recursos en las distintas organizaciones. Al trabajar de manera conjunta, podemos maximizar nuestro trabajo, multiplicar sus resultados y perfeccionar nuestro programa de trabajo. Si bien estamos en nuestras etapas incipientes, este grupo de trabajo tiene potencial de convertirse en una plataforma esencial para que progrese el comercio a nivel mundial. Voy a concluir ya con este último punto, en donde vemos las lecciones aprendidas de la emergencia de información o del surgimiento de información sobre género. Y vemos que tener un comercio con perspectiva de género se beneficia muchísimo. Tenemos el trabajo de Mancia de Ghana y de Sophie Mitra, y sus aportaciones han ayudado a establecer el fundamento para esta área de política pública emergente. Y vemos que es importante hacer eh, distribución de los impactos porque eh, las personas con discapacidad se ven impactadas y además al tomarles en consideración se les incluye, se les permite tener trabajo, se les permite participar en las cadenas de valor. La accesibilidad, por otro lado, es un área de seguridad muy importante porque los diseños incluyentes pueden aumentar los mercados y las oportunidades sin que nadie quede fuera y que tenga exclusión de las certificaciones. Después tenemos el tema de los aranceles, en donde hay productos que no tienen ningún tipo de arancel, pero los productos de tecnología asistiva se siguen tratando como si fueran productos de consumo, en particular las gafas, y tienen aranceles altísimos y esto debe acabar. Por otro lado, sigue habiendo brechas importantes en cómo se clasifican los productos asistivos y limitando la elaboración de políticas públicas eficaces. Entonces, es muy importante contar con la coordinación gubernamental de los sectores de salud, social, de finanzas, y que incluya las organizaciones de las personas con discapacidad para poder elaborar estas políticas de mejor manera. Y si nos vamos a tomar en serio esto del comercio incluyente, entonces tenemos que eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias que hasta ahora siguen impidiendo a las personas tener acceso a las herramientas que necesitan para participar en la economía. Y la pregunta es si vamos a actuar sobre la evidencia que ya tenemos con la urgencia que se requiere, porque a final de cuentas, un sistema de comercio que excluya a las personas con discapacidad no solamente es injusto, sino que es incompleto en lo que se refiere a la economía. Muchísimas gracias. Gracias, Phil, y gracias por también explicar el trabajo que hacemos en términos de discapacidad y comercio. Y
vamos a procurar el desarrollo de más países. Y también es muy importante y en la cabina de interpretación se disculpa, el sonido es malo, proveniente del orador y no escuchamos en su totalidad el discurso. Ahora quisiera presentar a otro colega que ha permitido escalar las tecnologías asistivas en los distintos países. Él está desde Nairobi, en Kenia. Fernando, estás con aliados que incluyen a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales para brindar ah, tecnología asistiva y habla cómo tenemos que llevar los productos de tecnología asistiva al otro lado de la frontera. Entonces, quisiéramos eh, que nos hablen acerca de la labor que juega la UNICEF en el tema de la asistencia Thank you so much, o de la Satish. tecnología asistiva. Thank you Gracias, as well Shatish, y to gracias Pascal and the a entire team Pascal at y a todo PCSPAO, el as equipo well as to Vinicius, Natalia, and y a Andrés in the Vinicius, University of Sao Natalia Paulo. de The la contribution Universidad you've de Sao made with this Paulo. work La is aportación extremely que han hecho a este valuable, trabajo es and a lot of sumamente it valiosa y confirms mucho de our ello experience, confirma a lot of también it la reminds experiencia que us of nosotros what hemos we tenido already y nos knew, recuerda de but lo now it que ya gives us sabíamos, pero a solid también basis le da uh, un that is derived fundamento from o research. un So cimiento thank you so sólido much. derivado What de la particularly investigación. what came to mind as Lo especially que me valuable, vino a and la this mente como confirms algo our experience of específicamente UNICEF, is the valioso importance of para la experiencia de UNICEF es organizations of la persons with importancia disabilities de las in organizaciones the de las personas existence con of a coordinating discapacidad body y la that brings existencia de together un different cuerpo ministries so that they coordinador could cross que reference, not agrupe a los just distintos within government, ministerios but you make it del cross-sectoral, gobierno cross-society. So y you get que the private también lo haga sector as well, transsectoral y you bring organizations transsocial of persons with para que disabilities las and personas other users estén should need be. representadas It's not y que los usuarios de la tecnología asistiva just también that. estén representados. It was Entonces, also really wonderful to no see nada más the es emphasis eso, you've given también fue to maravilloso ver costs el that are related to énfasis que han logistics, that are puesto related to en el tema de los transportation, costos and de just logística, de complexity. transporte We y la tend to, complejidad whenever we are tributaria, coming from porque the perspective of cuando wealthy countries, we tend to pensamos de la underestimate perspectiva de how los big the países very ricos, simple complexity, well, subestimamos that's cómo perhaps not the best esa construction, simple but complejidad, por llamarlo de alguna complexity can manera, have se on the eh, provision of vuelve una assistive technology. barrera y cómo And puede this is afectar where el the abastecimiento de experience I've had, tecnología I can asistiva. share because I Esta es think la it experiencia complements and que he tenido y reinforces creo que what you have highlighted es in this complementaria a lo que study, in ya this se ha work. mencionado en este estudio y en Um, este trabajo. Looking at this, immediately we have questions Cuando about so much more vemos that we would esta like to situación, know about tenemos other muchísimas areas más of assistive preguntas. technology, other Tenemos que industries, preguntar and this is acerca de also las true of industrias de reaction. la But I tecnología think we need asistiva to y qué emphasize otros here sectores de la that industria there's a lot of value asistiva, in de what we already tecnologías have, asistivas a lot of tendríamos que analizar. understanding that we Hay can already muchísimo derive valor en lo from que ya this work tenemos, hay that we can am- call low-hanging fruit that we can mucha act on eh, immediately. conocimiento que We do podemos not need derivar, to know que es everything así about lo every que está a sector la we mano y see que to podemos start making a utilizar difference. para So, for empezar a actuar example, the y need marcar for una diferencia. Por simplification ejemplo, of la importation necesidad de la procedures, the need simplificación de for los better procedimientos de training, importación, la the necesidad de need for tener mejor involvement capacitación, of la users of necesidad de assistive participación de technology, los usuarios because de a la lot of tecnología knowledge asistiva, is porque contextual, a mucho lot del of knowledge conocimiento is es based on the contextual, needs of the mucho del specific conocimiento está fundamentado en las circumstances of each necesidades country. And the y best person necesidades to help a específicas de government cada prioritize what país needs y de to be cada get done persona. Y first, entonces cada how país tiene que could be priorizar lo simplified, que se tiene que a hacer lot of primero y local cómo todo knowledge se puede will simplificar, inevitably be best sourced from porque those that use necesitamos assistive del technology. conocimiento local y Now, conocer de primera mano de I quienes want utilizan la to warn, tecnología and I think this is asistiva. already Ahora something that comes quisiera through in your yo work, that ah, simplistic approaches decir are never que el effective. enfoque What simplista I mean by nunca that, funciona any y lo que generic quiero decir con rule, esto let's es bring que all tariffs to todas las zero for reglas assistive
genéricas, por ejemplo, de vamos a when it poner has been todas done, las aranceles en is cero. sufficient. Cuando So we se ha need to hecho have a eso, no es sophisticated suficiente. view Entonces, tenemos que because tener it's not más only about un trade, enfoque it's also sofisticado, about porque the no se trata nada balance más del between what parte has to de be la parte done comercial. locally, what Se has to trata be también del imported, equilibrio de lo que and tiene what has que to be left. abastecerse a nivel local, lo que se tiene que So, for importar y lo que tiene example, que we hacerse need to carefully de manera consider the mixta. different Es importante types of assistive considerar technology. con What's the market cuidado size? Is there cuál es el a tamaño trade area del agreement with other countries that mercado. could ¿Hay make it algún acuerdo viable comercial con to otros produce países que locally? podrían hacer Also, viable la never producción underestimate the local? complexity of Y producing además, locally. tampoco Make podemos sure you, the subestimar la governments, complejidad you, de the producir user, a nivel you, local. Ustedes the son los coordinating usuarios, ustedes son body el of gobierno, assistive ustedes son technology. los You need to órganos consult de other countries coordinación that de have todos estos successfully sistemas. Entonces, pueden brought consultar con production otros in. países que han Sometimes logrado it's just eh, assembly of products. Other traer times it's la, far la bigger producción than that. a sus So países. A you have veces to make solamente es el sure ensamble de los you look at productos, it otras veces in es a otra systemic acción, way pero es importante and you analizarlo desde un consider punto de vista the market size, the sistémico y cost of the considerar el item, tamaño and del whether it's mercado, worth its el friend, what costo elements of that de, supply chain should be brought into the hacer country. este trabajo So let's también take like first el for me, suministro de estos productos any al país. oversimplification of the Eso sería la process. bandera roja que But yo I think tendría, the que se ultimate corre el approach riesgo de has hacer to be una you sobresimplificación stick del very proceso, firmly to your principles. los Principles such as pero es let's importante que nos maximize the apeguemos a nuestros benefits, the number of principios people al hacer getting esto. Hay access que to assistive pensar en technology. maximizar los Let's have a beneficios en que la gente cross-sectoral tenga approach. acceso a la Let's bring tecnología in all the asistiva. knowledge we Les can from the conmino a health que sector, tengamos from the un education enfoque system, transsectoral from the del social protection sector system, de from the private protección sector, social, de of educación, de organizations of salud, persons with disabilities, of las other organizaciones de las personas con parties. discapacidad, But del you sector have to be privado, flexible in y your hay que implementation. ser flexibles Each en industry la may require instrumentación, a different porque approach, cada industria and quizá you cannot requiera de have un enfoque generic rules distinto that will y no se pueden work tener reglas perfectly well genéricas que across funcionen multiple perfectamente segments of the assistive en technology sector. los distintos So I think segmentos del this is a sector de la wonderful piece tecnología of work. asistiva. I think Me parece you're que este fue leading un by trabajo example, agreeing with extraordinario all of que us, están bringing the UN ustedes system predicando con el to this ejemplo, discussion, atrayendo reaching al sistema de to Naciones many Unidas a countries, esta hopefully of conversación this sector para in a recent. llegar a los And distintos I want us segmentos del to sector continue en on su this investigación y style, on this approach. les We conmino a have que sigamos stuck con on este what we know, trabajo así and como be humble han because the hecho challenge con is este great, but enfoque the y que reward is seamos immense. As a user humildes of assistive porque hay technology, I muchísimo can tell you trabajo, pero la firsthand recompensa that es it does enorme. Como change usuario de lives. tecnología Thank you so asistiva, much. permítanme Thank decirles you. que Thank you su very uso much, sí Fernando. cambia tu vida. Muchísimas gracias, We are Fernando. right on the hour, and we can take a couple of questions. So apologies for time. No tenemos mucho tiempo, pero tal vez una o dos preguntas que podamos escuchar y responder. Y las personas individualmente pueden ponerse en contacto con nosotros. Vinicius, una pregunta tiene que ver con los fabricantes locales y cómo en su trabajo de investigación hubo resultados que ilustraban la importancia de los fabricantes locales en el sentido que los productos de asistencia antes estaban importados y luego hubo fabricación local y hubo impactos y cómo cambió la situación y sí también eliminó barreras gracias a eso. Sí, es un ejemplo de cómo es difícil hacer un seguimiento de la información cuando no tenemos códigos específicos. No podemos contar las materias premias porque se puede utilizar para otros productos. Entonces, tiene que ser específico para las tecnologías de asistencia, pero hay que examinar las leyes nacionales y cómo hacen piezas de repuesto y los componentes diferentes y cómo se puede asegurar una exoneración de ciertas partes, no solamente todo el dispositivo. Y Fernando había mencionado que a veces el ensamblaje es el primer paso cuando están pensando
para fabricantes locales y asegurar un equilibrio entre el comercio internacional y la industria local para proveer a los usuarios locales. O tal vez tener un acuerdo de comercio regional donde diferentes países trabajan conjuntamente, no solamente para asegurar ese crecimiento a mayor escala y tener la participación de la industria y organizar sus diferentes sistemas para asegurar un comercio entre diferentes países y también manejar los aranceles y hacer un mayor comercio entre los diferentes países para tener una provisión de los elementos necesarios. Y ya tenemos eso con mercados regionales y incluir ahora los productos de asistencia. Gracias, Vinicius. Entonces, podemos escuchar, está mejor el sonido. Entonces, gracias. Lo siento por haber tenido un mal audio. Entonces, quisiera hacer una buena pregunta, una pregunta para usted, Fernando, además de lo que usted podría agregar a lo que había dicho Vinicius, es enfocado cómo podemos trabajar con los gobiernos nacionales para reducir los esquemas fiscales, reducir los impuestos y aranceles, cómo podemos trabajar con los gobiernos y participar, como en diferentes sectores, va a ser muy específico a cada circunstancia de cada país. Es lo que he visto, lo que es valioso universalmente para los países son cambios que cuestan poco, pero que tienen grandes beneficios. Los análisis que han hecho con ese trabajo es crucial porque muestra que con muy pocos cambios puede tener un impacto social muy grande. Es exactamente el tipo de argumento que es muy necesario y bienvenido por parte de los gobiernos. Otro elemento es asegurar un equilibrio entre la fabricación local y la importación de afuera. Hemos visto los problemas de comercio debido a la pandemia, pero ahora otra ruptura a causa de la crisis energética. Y también hay problemas debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio y otras crisis geopolíticas. Y cuando tomamos una decisión para nuestra estrategia, tenemos que considerar no solamente los impactos inmediatos, pero también la estabilidad de largo plazo de la oferta y los diferentes enfoques que podamos adoptar. Quisiera tomar otra pregunta que estaba en el chat. Eso tiene que ver con tener su perspectiva sobre esto. ¿Cómo podemos tener mecanismos regionales como la Unión Africana o otros mecanismos intergubernamentales continentales de África para manejar estos temas de comercio? Sí, gracias. Es muy importante asegurar la participación de todos los grupos. Los aranceles son decisiones nacionales, son los países que toman esas decisiones. Si hay una unión arancelaria, se puede manejar eso a través de los diferentes países. Se puede utilizar bloques diferentes para apoyar el trabajo. Estamos en las etapas iniciales. Tenemos que mostrarle cuáles son las consecuencias de tener altos aranceles para esos dispositivos de asistencia. Y una vez que hemos empezado ese diálogo, podemos trabajar con los diferentes bloques regionales en África para informar a los Estados miembros acerca de la situación de esas tecnologías de asistencia. Yo veo una mano levantada del doctor Hanel Nachi. Usted tiene la palabra para su pregunta, pero por favor que sea breve. Ok, gracias. Gracias por su comentario sobre el programa y los desafíos y acerca de la eliminación de barreras. Y hubo un estudio
en mi país, cómo podemos tener unas sinergias entre diferentes países y en la región, y tenemos que tener mecanismos de financiamiento, pero otro es pero utilizar datos también que se pueden utilizar y utilizar la formulación de políticas para asegurar un flujo de fondos para asegurar eso. Y también tener empresas de startup para empezar a trabajar en el mercado para esos productos de asistencia. Gracias por su escucha. Entonces, César puede dar su apoyo en ese proceso. Ese es el punto que quisiera destacar. Y gracias por el estudio que hubo sobre el mercado en Japón y en India. Y eso quisiéramos aprender más acerca de ese estudio. Hemos pasado el tiempo. Disculpe por eso. El informe técnico y la perspectiva general está disponible en línea y el link está en el chat. Vamos a compartir e intercambiar la grabación de este webinario y el próximo webinario sobre tecnologías asistivas a hablar de plataformas de mercado para tecnologías. Y les vamos a mandar invitaciones la próxima semana. Vamos a seguir adelante para trabajar con los diferentes temas y seguir adelante con las conversaciones y diálogos sobre mercados de tecnologías de asistencia y a buscar a eliminar las barreras a nivel global. Entonces, que tengan un bonito día y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Thanks, everyone. Thank you very much. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Satish. Thank you, everyone. Gracias a todas y todos. Thank you, Gracias. everybody. Thank you from me too.